Pero aquí viene una pregunta muy importante. Claro. ¿Solo entran a ese reposo eterno los que conocen los misterios o hay oportunidad para aquellas personas que han sido paganas, que no han escuchado los misterios, que no han escuchado de Jesús? ¿Cómo ellas podrían palpar la eternidad sin ese conocimiento? Lo van a palpar todos. ¿Por qué? Porque toda cosa retorna a su raíz. Y la raíz es... Y la raíz es Dios. Amén. La raíz es el eterno. La raíz, en las iglesias le llamamos Dios, los mesiánicos le llaman el eterno, la mística le llama el Dios infinito, el Dios infinito, el Ein Sof. Hay esperanza para todos. No necesariamente por tener el conocimiento de la mística tú eres más. No. San Pablo lo tenía claro. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Romanos capítulo 1, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Poderoso. Y el gran Ari va a decir lo siguiente, Natanael. Isaac Luria, un gran místico, siglo XVI. Él va a decir algo que es impresionante. Toda cosa o todo ser humano retornará a su raíz, porque de ahí venimos. Lindo, poderoso, gloria a Dios. Yo creo eso también. Qué gran esperanza para todos, porque es que Dios nos ama a todos y por eso los espera a todos de regreso. Es más, lo que acabas de decir sobre la parte material, me surge otra preguntita, si la puedes responder, si no me dices para otra oportunidad. Resulta que la eternidad y lo material siempre estarán existiendo paralelamente o alguna vez llegará a dejar de existir este plano material para que sea todo eterno. Excelente pregunta. En la mística, la materia no es mala, porque la materia es lo que podemos tocar y palpar del mundo invisible que es luz. Vamos a ver cómo podemos comunicar esto. Es decir, por eso en el judaísmo se va a enfatizar mucho que si me como una manzana, digo una bendición. Que al llegar el día sábado y se recibe el Shabbat en el mundo judío, o el día sábado de reposo, se dicen bendiciones respecto a ese día. Porque ¿qué es lo que quiere hacer el judaísmo místico? Que tomemos conciencia que tras la materia se encuentra la divinidad, es decir, elevar lo material a su raíz. Entonces, esta idea va a ser muy fundamental, particularmente porque en los círculos cristianos tendemos a ver las cosas materiales como malas. La mística va a decir, el problema no es que sean malas, el problema es que tú no has encontrado la función de eso. Si encuentras la función y lo elevas a Dios y lo dedicas a Dios, de ahí viene la idea de dedicar al primogénito, de dedicar los machos cabríos. En el Antiguo Testamento, de dedicar un cordero, de dedicar tu campo que has sembrado y en el jubileo permitir que el campo retorne a su dueño original. La idea es que nos demos cuenta de algo, Natanael. Lo que pasa es que se nos ha olvidado que Dios está en todos y en todo. Efesios 4:6. Correcto. Muchísimas gracias, amados hermanos y amadas hermanas, por abrir este video. Sé que lo hacen con buena expectativa, porque aman el conocimiento de los misterios y además de la exégesis judía. Hoy tengo el privilegio, una vez más, de entrevistar a nuestro maestro, profesor Kenneth Mengíbar. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente? Gracias, Natanael. Me siento contento, muy feliz de estar acá compartiendo los secretos, los misterios del reino. Así como ese Rabí de Nazaret que tanto nos amó, Jesús o Yeshua solía contar en parábolas los misterios del reino. Sí, así señor. Que feliz de poder compartir acá un poco de esa luz que 2000 años después sigue liberando gente, trayendo sanidad al enfermo, dando liberación al cautivo. Así que muchas gracias, Natanael, por este hermoso tiempo que me permites hoy venir acá a compartir. Un abrazo a todos los cibernautas. El agradecido soy yo y creo que también los espectadores son los agradecidos, ellos y yo con usted, sobre todo con Dios y en segundo lugar con usted. Muchas gracias por esa humildad y por esa disposición. Él tiene una agenda muy apretada, muy ocupada, pero siempre saca tiempo con amor para compartir el conocimiento que Dios le ha entregado.
Hoy le voy a hacer preguntas bien buenas, difíciles, de Génesis, de los gigantes, de los Nefilín, ya verán. Pero antes, me gustaría que ustedes sepan que el maestro Kenneth ha escrito, creo que un libro o dos. Hemos escrito un libro ahorita, se llama Jesús y la Cábala. Muy La bien. Cábala no es más que los secretos del judaísmo, la recepción de las enseñanzas místicas del judaísmo. Se llama la Cábala de Jesús y pronto viene la mística de San Pablo de Tarso. Interesantísimo. Este libro que ya escribió, usted lo tiene en Amazon para colocar el enlace o... Sí, lo pueden encontrar en Amazon y también en hogma.com, si no me equivoco. Así que luego te mando también por ahí el enlace, Natanael, para que lo puedas compartir con aquellos que quieran adquirir ese libro. También tienes una escuela de formación. Tenemos una escuela de formación en mística hebrea. Nos pueden visitar al canal de YouTube El Cabalista Jesús o también pueden ir a la página www.cabaladelreino.com. Allí usted no le va a lavar el cerebro a nadie, no le va a imponer lo que usted crea a nadie, va a compartir lo que usted conoce, lo que Dios le ha entregado, y la persona es libre de decir, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Es así, cierto? Así es. Acá no imponemos absolutamente nada, no hay nada de dogmas. Lo que hay es compartir lo poco que hemos comprendido de la escritura desde el mundo del Sod, del misterio, del secreto, tal como le solía llamar Jesús de Nazaret y San Pablo, y las personas, al igual que los creyentes de Berea, pueden ir a las escrituras y ver las cosas que les sirven y las que no les sirven, pues desecharlas. Tremendo. Estoy de acuerdo. Entonces, debajo de este video, en el primer comentario, usted va a encontrar el enlace de la página web del maestro Kenneth y también en el enlace de su canal de YouTube, donde tiene temas muy interesantes. Yo los escucho, muy interesantes. Así que bueno, ¿estás listo? ¿Estás preparado para las preguntas? Estamos listos para las preguntas. Las preguntas son las que más nos hacen crecer, particularmente aquellas preguntas que no tienen respuestas. Porque cuando encontramos la respuesta, se mata el deseo. ¿Cuál deseo? El deseo por seguir profundizando. Pero bien, acá estamos con preguntas y respuestas y vamos a tratar de dar respuestas a las preguntas que hoy tienes, Natanael. Adelante. Antes saludo a Dani, que estoy seguro que nos debe estar mirando, y les invito a suscribirse al canal de Dani, Disrupción Espiritual, un canal muy interesante también. Hoy no ha podido estar con nosotros, pero ya tendrá su momento también con el maestro Kenneth. Ahí les iremos diciendo. Primera pregunta. En Génesis, los primeros 6 capítulos, se habla de que la edad de esa generación de personas alcanzaba hasta los 900 y más años. ¿Eran años literales? ¿Era un símbolo? ¿O fue una mala traducción? ¿Qué cree usted, mi maestro? Muy bien. Génesis es un libro fundamental en mística hebrea o en la cábala hebrea. ¿Por qué? Porque yendo al principio, es como automáticamente, podríamos decir, comprendemos nuestro final. Para el cabalista, yendo al principio, encontramos nuestra finalidad. De hecho, Natanael, quiero comenzar con esto. El libro de Génesis en hebreo se llama Bereshit. Significa en el principio. Entonces, al ir al principio, el místico, vuelvo a repetir esta idea que es fundamental. Al ir al principio, el místico comprende el final. Así que los misterios sobre los cuales vamos a hablar hoy nos van a ayudar mucho a comprender nuestro final o la finalidad por la cual el ser humano está aquí. Ante la pregunta ¿por qué vivían tantos años? Tú preguntas si es literal o simbólico. La cábala o la mística hebrea va a decir que ambos, porque la mística nos habla de los universos que existen. Por lo tanto, va a plantear que hay 4 universos y los 4 universos se corresponden con 4 niveles de interpretación. Así que a tu pregunta, si eran literales o eran simbólicos, la cábala va a decir son simbólicos y literales. Y vamos a entrar primero por lo literal, que es el primer universo de interpretación mística. Segundo universo de interpretación mística es la alegoría. Tercer universo de interpretación mística es lo que está bajo la superficie o midrash. Y cuarto nivel de interpretación es el universo místico del secreto. Así que, ¿por qué vivían tantos años? A nivel literal, los sabios de Israel van a decir, vivían tantos años
y quien plantea esto es el gran Rambán, filósofo, médico, teólogo, para algunos también místicos, llamado Maimónides, el Rambán. Él plantea, Natanael, que sí vivían muchos años a nivel literal. ¿Por qué? Bueno, entre muchas cosas, porque la atmósfera era diferente. Recordemos que no había todavía caído lluvia, el diluvio todavía no había hecho estragos, por lo tanto las condiciones atmosféricas eran diferentes, entonces eso propiciaba una vida más larga. Pero también el Rambán va a afirmar que esa gente, y claro que lo conocemos también por lo que dice el texto bíblico, no comían carne, ¿ok? Comían vegetales. Recuerda que se le da permiso de comer carne a Noé, luego del diluvio. Y obviamente también acá todos sabemos que los procesos digestivos requieren de muchísima energía. Entonces el Rambán va a decir, ellos eran dados a comer vegetales, frutas, verduras, y eso contribuía a la buena salud que tenían estas personas que eran muy, pero muy longevas. No bebían tampoco alcohol, lo cual también contribuía a que tuvieran una excelente salud. Y lo otro que el Rambán va a proponer, bueno, él lo va a afirmar, era que estos tipos, estos sujetos, eran personas que moderaban la actividad sexual. Entonces, como moderaban la actividad sexual y también moderaban su alimentación y las condiciones climáticas eran diferentes, todo eso en un nivel literal contribuía a que estos seres humanos tuvieran una larga vida. Ahora, el nivel simbólico también es muy importante. A nivel simbólico, esos números de longevidad también revelan ciertas cosas. Por ejemplo, Adán muere a los 930 años. ¿Okay? Entonces, lo literal se respeta. Eso se respeta. Y el Rambán va a dar la razón por la cual alcanzaban los 900 y pico de años. Pero lo simbólico es interesante. 930, va a decir la mística hebrea, hay que hacer una operación llamada gematria. Algunos le llaman numerología, pero en verdad se llama gematría o gematria. Y lo que se hace con el 930 es que se suma 9 más 3. 9 más 3 da 12. El 0 no se suma porque al final no añade nada, ¿ok? 9 más 3 da 12. Luego ese 12 se le suma 1 más 2. 12 es 1 y 2. Da 3. Al dar 3 es interesante porque la primera letra del alfabeto hebreo se llama Aleph y tiene el valor numérico de 1. Y la segunda letra del alfabeto hebreo se llama Bet y tiene el valor numérico de 2. Entonces aquí tenemos 3. 3 que hemos desglosado a partir de los 930 años que vivió Adán. ¿Y qué significa 3? Cuando pones una letra Aleph junto a una letra Av, significa Av, de donde viene la palabra Abba. Abba, papá, papito. Entonces, ¿qué es Ab? Padre. ¿Y qué nos está diciendo a nivel simbólico? Que Adán, su nombre sumaba 3. Nos está diciendo que Adán fue el padre de toda la humanidad. Interesantísimo. Sí, claro, es muy interesante. Como puedes ver, se le da un significado simbólico fuerte, potente, que viene a vindicar, que viene a decirnos de manera subliminal, si queremos decir, que ese hombre es el padre de la raza humana. Y a la vez, no se anula lo literal. Se cree que también esa generación antes del diluvio fue una generación que vivía muchísimos, pero muchísimos años. Fíjate bien, Natanael, que respecto a lo de la moderación en la actividad sexual, tú vas a ver algo interesante en las genealogías, en la tabla genealógica de Adán, que entre más se tardaban en tener hijos, porque el texto dice, tenía tantos años cuando engendró a su hijo, entre más se tardaban en tener hijos, su vida era más larga. Tremendo. Y si ellos comenzaban a tener hijos antes, a una menor edad, su vida se acortaba. Ese es un patrón en toda la genealogía de Adán. De ahí los sabios rabinos, los judíos, ¿okay? La genialidad del judío va a decir, la moderación en la actividad sexual también era clave. Y claro, hay que decir, no es la abstención en la actividad sexual, es la moderación. Interesante. Y muy interesante también el hecho de que la raza estaba joven. Era la fuerza de Adán la que todavía se veía en sus descendientes cercanos. También
las frutas eran diferentes, ¿no? No tenían ese poco de químicos que ahorita usan para cultivar la tierra. Hay Así varios es, Nathanael. ingredientes a esa respuesta. Y muy interesante, mi querido profesor, que de la genealogía de Caín no se entrega la edad de ninguno de ellos. Cuando se Sí, dice la edad, es de los descendientes de la raza de Set o de Adán, pues por el lado bueno. no se entrega la edad de ninguno de ellos. Y aquí también, bueno, te voy a revelar uno de los más profundos secretos de la mística hebrea. Y cualquier lector puede ir ahorita a releer el texto y se va a dar cuenta de algo. Hay ciertos nombres que en la genealogía de Caín aparecen, que son nombres que también aparecen en la otra genealogía. ¿Lo pueden ir ustedes ahorita? Enoch, por ejemplo. Correcto, Lamec, muy bien. Si lo van a ver, ¿qué va a decir también la mística hebrea? Y solamente voy a plantear este misterio, que estamos viendo la misma generación, solo que desde la ilusión del mundo fragmentado la estamos viendo como una generación negativa, la de Caín, y una generación positiva. Pero que en verdad, desde la mística hebrea vamos a decir, ambas generaciones cumplían un propósito superior. Impresionante. Por eso los nombres, Natanael, es clave los nombres, porque los nombres en hebreo no solamente me van a decir cómo se designa a una persona. Los nombres en hebreo lo que designan es lo que hay adentro de la persona. Carácter. Fíjate que tu nombre es Natanael. Es decir, desde que me has invitado a tu canal, yo me he sentido súper, pero súper contento y súper bien. ¿Por qué? Porque tu nombre tiene una energía muy hermosa. Es un nombre bíblico. Tu nombre aparece en los evangelios. Cuando Jesús dice, hey, Natanael, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y de hecho, ese eres tú, Natanael. No necesitas decirme más acerca de tu persona. Tu nombre, el nombre que se te ha dado, tiene tu carga energética, tu función y tu sentido en este plano de la realidad. Gracias, mi profe. Muchos no estarán de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor, pero yo voy a decir algo. Quizá todavía no lo sea, pero lo voy a llegar a ser, en el nombre de Jesús, a ser merecedor de ese significado del nombre. Gracias, mi profe. Entonces, todo lo que usted dijo de la generación que llegó a vivir muchos años, lo podemos aplicar especialmente a esa generación de personas santas, de personas que estaban bajo el temor de Dios. Quizá la generación de Caín no, y de paso la Biblia no se detiene a dar la edad de ellos porque seguramente no respetaban lo que los otros sí respetaban. No respetaban el conducto o la forma de practicar la intimidad sexual. No respetaban la tierra, no respetaban el no comer animales. Seguramente comenzaron a practicar lo contrario, según lo que usted acaba de decir. Qué interesante. Totalmente de acuerdo. Practicaban lo contrario. Tú ya la agarraste. Así es, practicaban lo contrario. Ahora, la mística va a decir que esos que practican lo contrario tienen un sentido y también tienen una función. De hecho, me encanta cuando tú dices, y ellos tendrán posibilidad de salvarse, porque yo veo que a ti te encanta de que Dios tiene misericordia de todos. Bueno, Natanael, si quieres te agarras del asiento. ¿Por qué? Porque la mística va a plantear lo siguiente. Lo que va a suceder en la salvación mística, fíjate bien, yo creo que me voy a adelantar a unas preguntas que vienen por aquí después. Lo que va a pasar en la salvación mística es que luego los que están acá pasan acá. Este cambio entre la severidad y la bondad de Dios es lo que se conoce como la rectificación universal. Amén. La rectificación consiste en el que está lejos termina cerca. Es decir, el malvado tiene la oportunidad de entrar al grupo, por así decirlo, de los que practican la justicia. Por eso va a ser muy importante encontrar ahí, tal como tú ya dijiste, una generación que sea lo contrario. Porque lo contrario al final será rectificado. Siempre, Natanael, siempre hay esperanza. Amén. Para el peor de los perversos. Amén, yo lo creo y lo estoy predicando sin miedo, a pesar de que causa mucho enojo. Gracias, profe. Claro. Yo no le dije a él que lo dijera, ojo, no, el profesor es independiente. Tiene un criterio muy poderoso. Profe, siguiente pregunta también muy difícil. Génesis 6 habla de gigantes y de los nefilim. ¿Eran ángeles caídos? ¿Quiénes son los hijos de Dios en ese texto y quiénes son los hijos de los hombres? Qué pregunta más potente y difícil. Y hay varias corrientes de pensamiento en la mística hebrea y también en el judaísmo. Fíjate que hay un dicho
que de Egipto salieron 600,000 almas. Lo dice la Torá, o lo dice el Pentateuco. Y se dice en mística hebrea que cada alma, las 600,000 almas, tienen derecho de tener una exégesis propia. Porque cada alma ha venido a revelar algo en particular. Por eso me encanta también, y no lo digo para halagarte, Natanael, pero me encanta cuando tú dices en tu canal, escuche y saque usted conclusiones. Porque necesitamos que todo mundo aporte lo que él o ella ha recibido para enriquecer el conocimiento bíblico. Entonces, aquí te quiero decir algo. Habría 600,000 maneras de enfocar quiénes eran los gigantes, quiénes eran los hijos de Dios. Aún recuerdo la primera vez que hablé con un rabino, año 2008, y le hice esa pregunta. Y él me dijo, mira, al menos estoy obligado a darte 2 interpretaciones. Así que voy a dar hoy 2 interpretaciones. ¿Sabes que lo que me encanta del mundo judío, el mundo rabínico, es que no hay dogma de decir, esta es la interpretación oficial y de la tienes Santa que creerla, y si no la crees, estás mal. No. Aquí entonces se te plantea, por así decir, al menos 4 universos de interpretación, en los cuales también 600,000 personas, que es un número simbólico, es decir, muchas personas pueden participar para enriquecer lo que dice el texto bíblico. La primera de ellas, la palabra Nefilim, o la palabra gigantes, que se va a vincular a los hijos de Dios, a los hijos de Elohim. Literalmente la palabra es hijos de Elohim. Y Elohim puede ser traducido también, como muchas veces aparece en el Pentateuco, como hijo o hijos de los líderes o de los jueces. Mira, por aquí atrás de mí tengo un tomo de literatura rabínica que se llama el Mehamloes. El Mehamloes, que comenzó a escribirlo en la época medieval, Jacob Cooley. Jacob Cooley va a ser de la opinión, de la opinión de que estos gigantes o estos hombres de renombre eran líderes, hijos de los jueces, de los líderes. Y lo que pasó, que estos hombres de renombre tuvieron un bajo nivel de conciencia, un bajo nivel de conocimiento. De alguna manera también se habían extraviado del buen camino, y por extraviarse del buen camino comenzaron a tomar mujeres para sí mismos. Es decir, y no solamente una, sino un montón de mujeres. De alguna manera en el texto está implícita la idea de la inmoralidad sexual, definitivamente. Y por lo tanto los hijos que le nacen son conocidos como los Giborim, los valientes de antaño, que en verdad no solamente puede ser traducido como hombres de renombre, sino que la palabra nombre también se puede unir con una raíz que puede dar lugar a decir hombre de destrucción. Entonces tenemos ahí una primera interpretación, hijos de líderes, hijos de los Elohim, los Benei Elohim, los hijos de los jueces, de los gobernantes. Hombres de mucha influencia, hombres de muchísima influencia, grandes. Por eso va a ser muy importante, por ejemplo, en Éxodo, cuando aparece la palabra Elohim, muchas veces se está hablando de la corte a la cual se le traía los casos para juzgar delante de Moisés. Muchas veces la Torá va a decir que eran los Elohim, los dioses, por así decirlo, pero la traducción correcta es los hijos de los jueces o de los gobernantes. Esa es una. La segunda tiene que ver también con el sentido mistérico. Se dice que cuando Dios iba a crear al ser humano, los ángeles le dijeron, mira, no lo hagas porque el hombre va a fallar. Entonces Dios argumenta con ellos que los va a hacer. Estos son los famosos midrash judíos, que los va a hacer. Y al final estos ángeles descienden, para probarle a Dios que el hombre iban a fallar. Van a fallar. Y efectivamente, estos ángeles fallan. ¿Por qué fallan? Porque se enamoran de las mujeres, las hijas de los hombres, y tienen entonces una mezcla con ellas. Y es de donde salen estos hombres de renombre, que también el texto bíblico va a decir pueden ser hombres no solamente de renombre, sino de destrucción. Y esta mezcolanza, esta mezcla, obviamente se va a ver desde la mística hebrea como algo que hay que rectificar o hay que purificar. Así que de esta manera hemos aportado 2 interpretaciones, una de la mística hebrea y otra se podría decir desde un sentido más literal, léxico-sintáctico del texto. Interesantísimo, pero yo le voy a hacer una pregunta más difícil ahorita, claro. Y no estaba ahí. Mire, alguno dirá, pero es que los ángeles son ángeles y no tienen sexo o género.
Pero se aparecen delante de Abraham tres varones y él les lava los pies y comen como seres humanos. Incluso Totalmente de los acuerdo de contigo. Sodoma y Gomorra quieren intimar con ellos porque los ven como hombres. Y en Judas se dice que los ángeles, de la misma manera que aquellos incurriendo en fornicación, o sea, pareciera que Judas aprobara lo que decía el libro de Enoch, que estos ángeles cayeron literalmente Así y es, corporizan. tuvieron, ajá, como que si hubieran tomado cuerpo humano, forma humana, y Totalmente de hubieran acuerdo. practicado la fornicación con estas mujeres. Así, ¿Usted así como cuál lo dices. cree? ¿Cuál de las dos interpretaciones usted toma? ¿La primera o la segunda? Fíjate que de la mística yo he aprendido a hacer algo muy interesante. He aprendido a trascender el pensamiento o esto o aquello. He aprendido a trascender el Muy pensamiento, bien. siembra y cosecha. Ujú. Entonces, desde la mística, lo que uno hace es, por así decirlo, entrar a la simultaneidad de interpretaciones y en lugar de ver contradicciones o esta o aquella, Es claro. tratar de unirlas en un nivel superior. Porque al final, fíjate bien, toda contradicción, si yo la observo desde lo alto, me enriquece. Entonces no soy partidario de una o de otra, sino que lo que trato es, por así decirlo, lo que decía San Pablo, examínalo todo y extrae lo mejor de ella. Así que yo creo que ambas tienen puntos muy fuertes de enseñanza para mi vida y que en un nivel excelso están unidas. Entonces, cuando me dices, ¿por cuál te vas? Sonaría paradójico, pero en verdad puedo abrazar, o el místico lo que hace es abrazar la pluralidad, porque en verdad, en la pluralidad, fíjate bien, está la unidad. De ahí el concepto de Dios. Nuestro Dios uno es, el Shema Israel. Ujú. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno, pero es una unidad plural. Entonces, cuando me dices, ¿por cuál te vas? No puedo irme por una en especial. Es decir, porque todas me enriquecen. Muy buena respuesta, me gusta, me deja satisfecho, gracias. Y de paso me enseña grandes lecciones. Tercera, ¿hay, según la exégesis de los misterios judíos, una salvación del pecado o del infierno? ¿Venimos a la existencia para decidir entre salvación o perdición? No, la exégesis judía no funciona como la exégesis cristiana en ese punto. De hecho, sabes que para la mística hebrea, el pecado es inherente al ser humano. Yo sé que alguien puede decir acá, bueno, eso se parece mucho al pecado original. Yo creería que alguien, si lo dice, yo creería que no está del todo equivocado, pero desde la mística, ¿qué vamos a decir? Fíjate bien, en verdad, nacer es pecar. Y quiero explicar esto. ¿Por qué lo quiero explicar muy bien? Para que la gente no se vaya a confundir. ¿En qué sentido? En el sentido que desde la mística hebrea, desde el misterio de la escritura, tenemos un gran enemigo y es la muerte. Todos morimos, todos. Yo no sé si alguna vez las personas se han preguntado por qué se nos dice que Cristo muere por nuestros pecados, aceptamos a Cristo y sin embargo siempre vamos a morir. No sé si alguna vez se lo han preguntado. Claro, Es sí, una señor. pregunta que uno dice, bueno, yo acepté a Cristo, Cristo murió por mis pecados, el justo por los injustos, y ya no conoceremos la muerte. Sin embargo, todos morimos. Ahora, aquí viene algo que la mística va a aportar o la cábala. Y me parece espectacular. El problema del pecado es que todos estamos en lo que se conoce como el espacio y el tiempo. Ujú. Y en el espacio y en el tiempo, como la física hoy demuestra, todo se corrompe. Todo muere. Todo pasa. ¿Y qué es lo que introduce la Biblia? La esperanza de la vida eterna. La esperanza del más allá. La esperanza de que hay un lugar fuera del espacio y del tiempo donde morimos, donde lloramos, donde nos deterioramos. ¿Y dónde queda ese lugar? El cristianismo le va a llamar el cielo. La mística sí le llama el cielo o le llama el paraíso. Pero ¿qué es el paraíso? Es ese momento, Natanael, en el cual entramos a lo eterno. Y lo eterno, por definición, ya no está sujeto al tiempo y al espacio, a donde cumplimos años, nos desgastamos, la materia se desgasta,
el cuerpo se va oxidando y por lo tanto morimos. Entonces, desde la profundidad de las escrituras, el pecado es inherente, pero inherente al universo. ¿Ok? Por eso San Pablo va a decir, el universo espera la redención. El universo espera salvación también. Entonces, en la mística, la teología de salvación no tiene que ver solamente con mis pecados personales. El problema es más profundo. El problema es que cuando hay creación, ya hay muerte. ¿Okay? Cuando hay creación, ya hay muerte. ¿Por qué? Porque por definición, todo aquello que está dentro de un reloj humano, todo aquello que está dentro de un planeta va a desaparecer. Entonces, ¿qué es la salvación en judaísmo místico? Es algo muy fuerte. Es entrar a la eternidad hoy. De ahí que la carta a los hebreos, Natanael, y yo creo que aquí si nos podemos agarrar bien del asiento, nos va a entrar o nos va a tratar de llevar, Natanael, como tú has leído la carta a los hebreos, nos va a decir, hemos penetrado, dice, con el ancla, un ancla firme que nos lleva, dice, al lugar santísimo. Y por eso ese tabernáculo no es construido ya por manos humanas. Dice, no es de esta creación. Es lo eterno, es lo perfecto. Lo eterno, lo perfecto, la salvación desde el mundo judío místico siempre será palpar ya la eternidad. Entonces, en ese sentido, yo diría que esta salvación es muy amplia, es muy hermosa, es muy grande. Y yo creería que el cristianismo se queda en una salvación. Sí es salvación, pero es bien pequeña, es bien chiquita. Es como que te dicen, tus pecados ya son perdonados. Y sí, pero aquí hay un montón más. El Nuevo Testamento te va a entrar a una idea muy enorme de salvación. Juan 3:16, yo creo que lo he comentado, yo creo que con Dani, de tal manera amó Dios al cosmos. ¿Ok? Entonces, la idea de salvación en mística es que tomemos conciencia de la eternidad. Hay eternidad en el ser humano. Lo decía también el predicador en Eclesiastés. Y Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Así que la idea de salvación, creería yo que la primera parte de la respuesta ahorita a lo que me preguntaste es diferente. En la mística, más que un infierno, en la mística, más que una salvación personal de pecados, en la mística la salvación es las cosas viejas, ¿okay? Lo viejo, lo sujeto a vanidad, ha pasado. He aquí lo renovado, aquello que no es creado por manos humanas, el tabernáculo que no es de esta creación, lo eterno, la vida eterna, como dijo Jesús. Miren, esta es la vida eterna, que crean en ti y en Jesús a quien tú has enviado. Lo eterno viene hoy e irrumpe en el espacio-tiempo. He ahí la gran felicidad de aquel que se topa con el reino inconmovible de Dios. Hebreos lo va a decir. Hebreos dice, por tanto nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible. ¿Qué es inconmovible? Lo eterno. Porque acá todo lo que tú ves, lo que tú palpas, los sentidos, la fuerza de la gravedad, todo se va a mover, todo se mueve. Lo dijo Galileo, Copérnico, pero se mueve. En lo eterno nada se mueve. Y hemos entrado, y como nada se mueve en lo eterno, Natanael, bueno, y tú vienes de la iglesia adventista, entonces hemos entrado al reposo eterno. Amén. Pero aquí viene una pregunta muy importante. Claro. ¿Solo entran a ese reposo eterno los que conocen los misterios o hay oportunidad para aquellas personas que han sido paganas, que no han escuchado los misterios, que no han escuchado de Jesús? ¿Cómo ellas podrían palpar la eternidad sin ese conocimiento? Lo van a palpar todos. ¿Por qué? Porque toda cosa retorna a su raíz. Y la raíz es... Y la raíz es Dios. Amén. La raíz es el eterno. La raíz, en las iglesias le llamamos Dios, los mesiánicos le llaman el eterno, la mística le llama el Dios infinito, el Dios infinito, el Ein Sof. Hay esperanza para todos. No necesariamente por tener el conocimiento de la mística tú eres más. No. San Pablo lo tenía claro. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Romanos capítulo 1, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Poderoso. Y el gran Ari va a decir lo siguiente, Natanael. Isaac Luria, un gran místico, siglo XVI. Él va a decir algo que es impresionante. Toda cosa o todo ser humano retornará a su raíz, porque de ahí venimos. Lindo, poderoso, gloria a Dios. Yo creo eso también. Qué
qué gran esperanza para todos, porque es que Dios nos ama a todos y por eso los espera a todos de regreso. Es más, lo que acabas de decir sobre la parte material, me surge otra preguntita, si la puedes responder, si no me dices para otra oportunidad. Claro, Resulta claro. que la eternidad y lo material siempre estarán existiendo paralelamente o alguna vez llegará a dejar de existir este plano material para que sea Excelente todo pregunta. eterno. Excelente pregunta. En la mística, la materia no es mala, porque la materia es lo que podemos tocar y palpar del mundo invisible que es luz. Vamos a ver cómo podemos comunicar esto. Es decir, por eso en el judaísmo se va a enfatizar mucho que si me como una manzana, digo una bendición. Que al llegar el día sábado y se recibe el Shabbat en el mundo judío, o el día sábado de reposo, se dicen bendiciones respecto a ese día. Porque ¿qué es lo que quiere hacer el judaísmo místico? Que tomemos conciencia que tras la materia se encuentra la divinidad, es decir, elevar lo material a su raíz. Entonces, esta idea va a ser muy fundamental, particularmente porque en los círculos cristianos tendemos a ver las cosas materiales como malas. La mística va a decir, el problema no es que sean malas, el problema es que tú no has encontrado la función de eso. Si encuentras la función y lo elevas a Dios y lo dedicas a Dios, de ahí viene la idea de dedicar al primogénito, de dedicar los machos cabríos. En el Antiguo Testamento, de dedicar un cordero, de dedicar tu campo que has sembrado y en el jubileo permitir que el campo retorne a su dueño original. La idea es que nos demos cuenta de algo, Natanael. Lo que pasa es que se nos ha olvidado que Dios está en todos y en todo. Efesios 4:6. Correcto. Así es, Efesios, así es. En todos, Padre de todos, el cual está en todo, encima de todos. Es la única raíz. El Padre es Padre de todos. Entonces, a tu pregunta, llegará un momento, y San Pablo lo tenía muy claro, en el que Cristo, que está reinando, ¿ok? Hasta que sus enemigos sean sujetos bajo sus pies, entregará el reino al Dios y Padre, para que Él sea el todo en todos. En ese momento dejará de haber materia. Pero por el momento coexiste la parte material con la parte espiritual. Fíjate bien nosotros, esto es materia, cuerpo biológico, pero por dentro de ti, ¿qué hay? Y no solo por dentro de ti y mío, sino también de la gente que es mala, Shehinah, la presencia divina. Tú dirás, pero ¿por qué los malos se comportan así, Natanael? Porque no han tomado conciencia que dentro de ellos está la presencia divina. Sí, señor, así es. Y nosotros somos protones, electrones y neutrones. Pura energía. Así es. Energía, correcto, energía. Esa energía, la mística va a decir, es energía divina. Hay un creador de protones, de neutrones. De hecho, se sabe que entre cada protón, electrón, hay un espacio vacío, hay algo que lo amalgama todo. ¿Qué va a decir la Biblia? Cristo, el que une todas las cosas por medio de su poderosa palabra, el que sustenta todas las cosas. En Él vivimos, nos movemos y somos. Así es, 17. Así es. El problema, Natanael, es que, mira, la gente que es mala, por así decir, el malo solo tiene una cosa que no ha logrado encontrar. No ha logrado darse cuenta que dentro de él está Dios. Así es. El malo es una persona que todavía no encontró el propósito para su vida, pero lo va a encontrar. Así es, totalmente de acuerdo. Porque Dios no pierde la paciencia. Eso es mística, y eres místico, Natanael. No me lo merezco, pero algún día. Bueno, ya vamos terminando. ¿Existen los demonios, los ángeles caídos, el diablo? Sí existen los demonios y los ángeles caídos, pero y luego respondo lo del diablo. Sí existen, pero en Cábala vamos a decir que los demonios son pensamientos que el ser humano no puede colocar de manera correcta. ¿Qué es un demonio? Un pensamiento que te ha quitado el sueño, que te está matando, que te está fatigando, que te está llenando de afán, que te está enfermando, que te está haciendo huir sin que nadie te persiga. Es decir, los demonios en la mística no aparecen ahí como cosas rojas y no. ¿Qué es un demonio en Cábala? Es una energía que no has podido situar bien. Y quiero poner un ejemplo. El endemoniado gadareno. ¿Okay? ¿Qué le pasaba al endemoniado gadareno? Si vamos a los evangelios, era un tipo que estaba entre los sepulcros, gritaba, daba alaridos,
Su alma no encontraba reposo. ¿Acaso, Natanael, no hay un montón de personas que el día de ahora sus almas no encuentran reposo? Andan aullando, no están bien consigo mismas, no se pueden estar quietos ni un segundo en un asiento, no pueden concentrarse leyendo un libro, no pueden estar felices cuando están con la pareja, no pueden estar contentos cuando están con sus hijos. Andan, el endemoniado se dañaba a sí mismo, se golpeaba. Es decir, ¿qué es un demonio? Un demonio es que mi mente desordenada tiene pensamientos que incluso, lamentablemente, mucha gente la llevan a tomar la decisión de quitarse la vida. Ujú. Eso es un demonio en cábala. Es un pensamiento mal canalizado. ¿Cómo entonces hacemos que el demonio, fíjate bien, porque la cábala va a trabajar con darle vuelta a los opuestos, con rectificarlos, con permutar las energías? Vamos a decir, ¿quieres pelear contra tus demonios o contra los demonios? Muy bien, perfecto. Pablo lo dijo, en todo lo justo, en todo lo puro, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. El día que renovamos la mente, se acabaron todos los demonios. Interesante. Entonces, eso es un demonio en mística. Y también el diablo desde la mística. Me has hecho una pregunta muy fuerte. Que puede ser para un tema independiente, ¿no? Dejemos el Satán, sí. Dejemos el diablo para un tema de con mayor argumentación, todo un tema para él, para ese tema. Sí, gracias. Parece. Entonces mira que me hiciste pensar en la Biblia, en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, donde dice que había un espíritu malo que atormentaba al rey Saúl. Y si uno analiza la vida de Saúl, podríamos decir que en realidad no era un demonio, sino una depresión severa la que tenía este rey. Totalmente de acuerdo. Tú lo has dicho. Así es. Una depresión severa, pensamientos que nos quitan la paz, la angustia moderna, la gente agobiada hoy en día, la gente que no encuentra un descanso mental, la gente que no puede enfocarse en nada, que tienen 40,000 pensamientos. Natanael, ¿qué más infierno hay que ese? O sea, el amor desmedido por el yo nos lleva a alimentar demonios o pensamientos que nos dañan. Y fíjate bien, y es interesante, y tú mencionaste algo, lo más asombroso es que esos espíritus, si vamos otra vez al Antiguo Testamento, dicen que venían de parte de un mismo origen. Uh-huh. Y Dios mandó un espíritu a confundirlos. Es decir, otra vez, no vemos una dualidad, ¿okay? Vemos que vienen de una misma fuente. El problema es qué sucede cuando esa luz, esa energía, o ese ángel o ese demonio entran a mí. La mística va a decir, por eso lo importante va a ser, Natanael, cómo nosotros vamos a administrar lo que se nos ha entregado. Si nosotros no tenemos el mérito de situarlo correctamente, lo vamos a situar incorrectamente. Y al situarlo incorrectamente, vamos a estar creando ese famoso demonio, que al final los que nos dañamos somos nosotros mismos. Pero hay solución para ti, mi hermano, si estás escuchando. Hay solución en el Señor, hay solución en su palabra. Ven al Señor, Él es la fuente de la vida y de la paz, como lo dijo Kenneth ahorita. En todo lo bueno, en todo lo amable, en esto pensad. Renovando la mente. En Cristo. Muchas gracias. Última pregunta, porque es un bonus que le pedí a Kenneth y él muy amablemente me lo dio. Kenneth, Génesis 1 y Génesis 2 pareciera que hablan de dos creaciones diferentes. Adán, o mejor, al hombre se lo crea inmediatamente con la mujer. Y en cambio en Génesis 2 dice que primero fue creado el hombre y luego puso nombres a los animales, se quedó cansado, se durmió y el Señor de su costado le sacó a una hermosa dama. ¿Hay diferencia? ¿Son dos relatos diferentes? ¿Son dos dioses diferentes? ¿Qué cree la mística judía? Son dos relatos diferentes. En verdad, muy bien. Aquí estamos revelando muchos misterios. El capítulo 2 de Génesis es antes del capítulo 1 de Génesis. Wow. Entonces, por eso se va a decir, los rabinos van a decir, la Torá o el Pentateuco no está en orden cronológico. Este es un axioma en la mística. ¿Okay? Y también es algo que desde que lees Torá o estudias con un rabino, es de las primeras cosas que nos van a decir. La Torá no se lee en orden cronológico. Esto es fundamento cuando uno estudia Torá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De acuerdo a la hipótesis documental, hubo 4 escritores
Muy bien, está la corriente yavista, la corriente elogista, la corriente deuterocanónica y la corriente sacerdotal. La corriente yavista del texto se desarrolla allá por el 950 antes de la era común, la corriente elogista 850 antes de la era común, la deuterocanónica 621 antes de la era común y la sacerdotal 450 antes de la era común. Entre ellos hay una pugna para ver cómo van a ordenar el Pentateuco o cómo van a ordenar la Torá. Y al final, la corriente que triunfa para poner su capítulo en primer lugar es la corriente elohista. Tremendo. Por eso es, Natanael, que el capítulo 1 de Génesis, cuando tú vas al hebreo, te dice que el que Dios creó todo. ¿Cuál es el nombre de Dios ahí? Elohim. No es Yahvé o YHWH. YHWH aparece en el capítulo 2. Tú ya dijiste, bueno, son dos dioses. Qué interesante lo que has dicho acá. Muy bien, entonces ese versículo de sutura que va a unir a Yod-Hei y Vav-Hei, obviamente no son dos dioses, ¿okay? Pero el que va a unir el nombre Yod-Hei y Vav-Hei, YHWH, con Elohim, se unen hasta el capítulo 2. Entonces, lo que va a decir, digamos, esta gente que trabaja con el origen de los documentos de la Torá, nos va a hablar acerca de los cuatro documentos o de las cuatro corrientes, que al final de los cuatro, quien triunfa por poner Génesis 1 es la corriente elogista. Y por eso en Génesis 1 el nombre es Elohim y en Génesis 2 el nombre es Yahvé. Y es interesante. En Génesis 2 es cuando aparece que Adán era andrógino, correcto. Adentro de él estaba Eva. Y Eva es sacada de él. No es así en Génesis 1, a donde dice varón y hembra los crea. Aquí tenemos ya una fragmentación en el 1. Y en el capítulo 2 lo que tenemos es un origen común. Por lo cual, ¿cuál precede? La mística va a decir, precede el capítulo 2, precede al capítulo 1. Muchas gracias, Kenneth. Has dado bastante luz y ningún dogma. Lo que hemos compartido en este video, usted puede decir, me gusta, estoy de acuerdo, seguiré investigando, o puede decir, no estoy de acuerdo por esto y por esto, sin insultar a nadie. Gracias de verdad. Muy amable, Kenneth. Me diste incluso muchos bonos. Yo te pedí uno solo y me diste muchos. Gracias por eso. Dios te siga prosperando y bendiciendo. Te seguimos invitando con la ayuda de Dios, desde que Dios permita y Kenneth tenga tiempo los miércoles, estaremos compartiendo estas preguntas, esta entrevista de bendición. Un abrazo, Kenneth. Fuerte abrazo, Natanael. Fuerte abrazo aquí a toda la ciberaudiencia. Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles. Y recuerden algo, no importa que la espada la tengan acá, nunca se nieguen el pedir la misericordia divina. Amén. Está para ayudarnos. Qué lindo, me gusta esa frase. Qué contundente terminación. Muy amable, Kenneth. Bendiciones, hermanos y hermanas. Fuerte abrazo para ustedes.